En el mundo de la neurociencia moderna existen casos que desafían completamente nuestras comprensiones tradicionales sobre las limitaciones del cerebro humano y su capacidad para transformarse radicalmente en periodos de tiempo que la medicina convencional consideraría imposibles. La historia que estás a punto de conocer no es ficción, ni es una exageración motivacional. Es el caso documentado de una mujer de 42 años que logró revertir completamente un estado de depresión clínica severa que había dominado su vida durante más de una década, utilizando únicamente técnicas de neuroplasticidad dirigida y reprogramación consciente de patrones cerebrales. Este caso se ha convertido en uno de los más estudiados en los archivos de investigación de Joe Dispenza, no solo por la velocidad extraordinaria de la transformación, sino por la forma en que ilustra principios fundamentales sobre la capacidad del cerebro humano para reorganizarse completamente cuando se le proporcionan las condiciones y las instrucciones correctas. Lo que hace que esta historia sea particularmente reveladora es que la mujer en cuestión no tenía experiencia previa con meditación, neurociencia o cualquier práctica de desarrollo personal. Era, en todos los sentidos, una persona ordinaria enfrentando una situación extraordinariamente desafiante. Para entender completamente la magnitud de lo que logró, es esencial comprender primero la naturaleza neurológica de la depresión y por qué la medicina convencional la considera una condición tan persistente y resistente al tratamiento. La depresión no es simplemente una cuestión de estar triste o tener pensamientos negativos ocasionales. Es un estado neurológico específico donde ciertos circuitos cerebrales se han vuelto dominantes, creando patrones automáticos de química cerebral que producen estados emocionales de desesperanza, fatiga, desconexión y pérdida de significado. Cuando una persona experimenta depresión crónica, su cerebro literalmente se reconfigura para sostener estos estados. Las conexiones sinápticas asociadas con emociones positivas, motivación y esperanza se debilitan por falta de uso, mientras que los circuitos neurales asociados con autocrítica, pesimismo y letargo se fortalecen dramáticamente. Es como si el cerebro hubiera aprendido tan profundamente a ser depresivo que este estado se convierte en su configuración por defecto, operando automáticamente sin supervisión consciente. Además, la depresión crea cambios específicos en la neuroquímica del cerebro. Los niveles de serotonina, dopamina y norepinefrina se desregulan, creando un ambiente químico que hace que generar emociones positivas se sienta no solo difícil, sino literalmente imposible. El córtex prefrontal, la región del cerebro responsable de la planificación, la esperanza y la visión de futuro, muestra una actividad dramáticamente reducida, mientras que la amígdala, el centro del miedo y la reactividad emocional, se vuelve hiperactiva. Esta mujer había experimentado exactamente este patrón neurológico durante 11 años. Había probado múltiples antidepresivos, terapia cognitivo-conductual, terapia psicodinámica y varias modalidades alternativas sin experimentar mejoras significativas o duraderas. Su condición había progresado hasta el punto donde levantarse de la cama cada mañana requería un esfuerzo hercúleo, y la idea de que la vida pudiera contener alegría o significado le parecía como un concepto abstracto que otras personas experimentaban, pero que permanecía completamente inaccesible para ella. Lo que cambió todo fue su encuentro con los principios de neuroplasticidad autodirigida, que Dispenza ha desarrollado después de décadas de investigación. Pero antes de poder aplicar estas técnicas efectivamente, necesitaba comprender una verdad fundamental que la medicina convencional frecuentemente pasa por alto: que su cerebro no estaba roto o defectuoso, sino que había aprendido muy bien a crear un estado particular,
y que con las instrucciones correctas podía aprender igualmente bien a crear estados completamente diferentes. Esta comprensión inicial fue crucial porque la depresión está frecuentemente acompañada por una sensación de impotencia aprendida, donde la persona desarrolla la convicción de que no tiene control sobre sus estados internos. Cuando ella comenzó a entender que su depresión era el resultado de patrones neurológicos específicos que habían sido reforzados a lo largo del tiempo y que estos mismos patrones podían ser conscientemente alterados, experimentó el primer destello de esperanza genuina que había sentido en años. El protocolo que siguió durante los 30 días siguientes estaba basado en 3 principios fundamentales de la neuroplasticidad dirigida. Primero, la creación consciente de nuevos circuitos neurales a través de la visualización específica y la generación intencional de estados emocionales elevados. Segundo, la debilitación sistemática de los circuitos neurales antiguos a través de la interrupción consciente de patrones automáticos de pensamiento y emoción. Y tercero, la consolidación de los nuevos patrones a través de la repetición consistente y la integración experiencial. El primer componente del protocolo requería que dedicara exactamente 90 minutos cada mañana a lo que Dispenza llama ensayo mental del futuro deseado. Esto no era fantasía escapista o pensamiento positivo superficial, sino un proceso neurológicamente específico de crear experiencias mentales tan vívidas y emocionalmente convincentes que su cerebro comenzara a formar las conexiones sinápticas correspondientes a estos nuevos estados. Durante estas sesiones de ensayo mental, se visualizaba experimentando su día desde un estado de vitalidad, claridad mental y alegría genuina. Pero lo crucial era que no solo imaginaba estas experiencias, generaba las emociones reales que acompañarían estos estados. Practicaba sentir gratitud profunda por la belleza de la vida, entusiasmo por las posibilidades que cada día contenía, y amor incondicional hacia sí misma y hacia otros. Inicialmente, generar estos estados emocionales elevados requería un esfuerzo considerable, porque sus circuitos neurales existentes estaban tan condicionados hacia estados depresivos que cualquier emoción positiva se sentía artificial o forzada. Pero Dispenza le explicó que esto era completamente normal y esperado. Los circuitos neurales asociados con emociones positivas habían estado dormidos durante tanto tiempo que necesitaban ser reactivados gradualmente, como músculos que no han sido usados durante años. La clave era la persistencia sin autocastigo. Cada vez que su mente automáticamente regresaba a patrones depresivos durante estas sesiones, simplemente lo notaba sin juicio y gentilmente dirigía su atención de vuelta a la experiencia que estaba creando. Con cada repetición, los nuevos circuitos se fortalecían ligeramente, mientras que los antiguos se debilitaban por falta de refuerzo. El segundo componente del protocolo involucró lo que Dispenza llama interrupción de patrones automáticos. Durante el día, cada vez que notaba que su mente comenzaba a seguir los senderos neurales familiares de autocrítica, desesperanza o letargo emocional, implementaba una interrupción específica. Se detendría inmediatamente, tomaría 3 respiraciones profundas y conscientemente dirigiría su atención hacia algo en su entorno inmediato que pudiera apreciar genuinamente. Esta práctica de interrupción era crucial porque estaba literalmente interceptando las señales neurológicas antes de que pudieran completar los circuitos depresivos automáticos. Cada vez que interrumpía exitosamente uno de estos patrones, estaba debilitando las conexiones sinápticas que los sostenían. Al principio, necesitaba hacer esto docenas de veces por día, pero gradualmente los patrones automáticos comenzaron a perder su fuerza e intensidad.
El tercer componente se enfocaba en la consolidación a través de lo que Dispenza denomina coherencia sostenida. Cada noche antes de dormir, dedicaba 30 minutos a generar estados de coherencia profunda entre su corazón, su mente y sus emociones. Utilizaba técnicas de respiración específicas para sincronizar estos sistemas, creando un estado interno donde los nuevos patrones neurales que había estado desarrollando podían integrarse más profundamente mientras dormía. Durante estas sesiones nocturnas de coherencia, revisaba mentalmente los momentos del día donde había logrado experimentar estados emocionales más elevados, por breves que hubieran sido. Esta revisión no era análisis mental, sino reexperimentación emocional, permitiendo que su sistema nervioso registrara estos estados como experiencias reales y válidas que podían ser replicadas. Los primeros signos de cambio comenzaron a aparecer alrededor del sexto día. Notó que al despertar, el peso emocional abrumador que normalmente acompañaba el comienzo de cada día se sentía ligeramente menos intenso. No era que se sintiera positiva, sino que la negatividad tenía menos poder sobre su estado general. Era como si hubiera creado un pequeño espacio de neutralidad entre ella y la depresión automática. Este espacio de neutralidad era exactamente lo que Dispenza había predicho que ocurriría. Cuando los circuitos neurales antiguos comienzan a debilitarse, pero los nuevos aún no están completamente establecidos. Hay un periodo de transición donde la persona experimenta más elección consciente sobre sus estados internos. Ya no está completamente dominada por patrones automáticos, pero tampoco ha desarrollado completamente nuevos patrones automáticos más positivos. Durante la segunda semana comenzó a experimentar lo que describió como momentos de claridad genuina, periodos breves donde la niebla mental característica de la depresión se levantaba completamente, revelando una perspectiva de la vida que no había experimentado en años. Estos momentos duraban solo minutos al principio, pero eran tan notablemente diferentes de su estado habitual que le daban evidencia tangible de que su cerebro estaba realmente cambiando. Más importante aún, durante estos momentos de claridad, podía acceder a emociones que habían estado completamente ausentes durante años. Sintió apreciación genuina por una puesta de sol. Experimentó diversión real al observar el comportamiento juguetón de un perro en el parque. Tuvo un momento de conexión auténtica con un amigo durante una conversación telefónica. Cada una de estas experiencias, aunque breve, estaba creando evidencia neurológica de que estados emocionales positivos eran posibles para ella. Durante la tercera semana, algo fundamental cambió en su relación con sus propios pensamientos. En lugar de identificarse automáticamente con cada pensamiento depresivo que surgía, comenzó a experimentar lo que Dispenza llama separación del observador. Podía notar pensamientos negativos surgiendo sin ser inmediatamente arrastrada hacia los estados emocionales que normalmente los acompañaban. Esta capacidad de observación desapegada es uno de los indicadores más significativos de que la neuroplasticidad dirigida está funcionando. Cuando una persona puede observar sus patrones mentales sin ser completamente dominada por ellos, ha desarrollado circuitos neurales en el córtex prefrontal que pueden regular la actividad de regiones más primitivas del cerebro asociadas con reactividad emocional automática. Durante esta tercera semana, también comenzó a experimentar lo que describió como energía natural returning. En lugar de tener que forzarse a través de cada actividad diaria, comenzó a sentir impulsos genuinos de participar en actividades que había evitado durante años. Sintió curiosidad por leer un libro, motivación para reorganizar su espacio vital e incluso el deseo de contactar amigos con quienes había perdido conexión. Estos impulsos naturales hacia la actividad y la conexión indicaban que su sistema de recompensa cerebral, que había estado severamente deprimido, estaba comenzando a funcionar normalmente otra vez.
La dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y el placer, estaba siendo producida en niveles más normales, creando la base neuroquímica para experiencias de satisfacción y disfrute. La cuarta semana trajo lo que ella describió como el retorno de la esperanza real. No esperanza forzada o intelectual, sino una sensación experiencial de que el futuro contenía posibilidades genuinamente atractivas. Comenzó a hacer planes a corto plazo, algo que había sido imposible durante años cuando cada día se sentía como una lucha para sobrevivir hasta el siguiente. Más significativamente, durante esta cuarta semana, desarrolló lo que Dispenza llama confianza en su capacidad de autorregulación. Ya no se sentía como víctima de estados emocionales aleatorios sobre los cuales no tenía control. En su lugar, había desarrollado herramientas prácticas que podía usar conscientemente para influir en su estado interno, y había acumulado suficiente evidencia experiencial de que estas herramientas funcionaban. Al final de los 30 días, las evaluaciones neuropsicológicas mostraron cambios que sus médicos describieron como extraordinarios y sin precedentes en su experiencia clínica. Los análisis de neuroimagen revelaron aumento de actividad en el córtex prefrontal, normalización de la función de la amígdala y el establecimiento de nuevas conexiones sinápticas en regiones asociadas con emociones positivas y regulación emocional. Pero quizás más importante que las medidas objetivas era la transformación subjetiva en su experiencia diaria de estar viva. Describía despertarse cada mañana con una sensación de curiosidad sobre lo que el día podría traer, en lugar del temor abrumador que había caracterizado sus mañanas durante más de una década. Sentía energía genuina para participar en actividades que antes habían requerido un esfuerzo hercúleo. Sus relaciones se transformaron dramáticamente también. Cuando ya no estaba atrapada en el aislamiento emocional de la depresión, pudo conectarse con otros desde un lugar de autenticidad y presencia que había estado ausente durante años. Las personas en su vida comentaban que era como si hubiera regresado después de una larga ausencia, aunque físicamente había estado presente todo el tiempo. Lo que hace que este caso sea particularmente significativo desde una perspectiva científica es que los cambios no fueron temporales o superficiales. Seguimientos realizados 6 meses, 1 año y 2 años después del protocolo inicial mostraron que los cambios neurológicos se habían estabilizado y que ella había mantenido un estado de bienestar emocional que cumplía todos los criterios para la remisión completa de la depresión. Más importante aún, había desarrollado lo que Dispenza llama competencia neuroplástica, la capacidad de aplicar conscientemente principios de reorganización cerebral para crear cambios positivos en cualquier área de su vida. Los meses y años siguientes vieron mejoras continuas en su salud física, sus relaciones, su creatividad y su sentido de propósito, todo como resultado directo de su nueva comprensión de cómo trabajar conscientemente con la plasticidad de su propio cerebro. Este caso ilustra varios principios fundamentales sobre la naturaleza de la depresión y las posibilidades para su resolución que desafían las asunciones de la psiquiatría convencional. Primero, demuestra que la depresión, sin importar cuán severa o crónica, es fundamentalmente un patrón neurológico aprendido, que puede ser desaprendido y reemplazado por patrones más funcionales. Segundo, revela que el cerebro humano mantiene una capacidad extraordinaria para la reorganización durante toda la vida, independientemente de cuánto tiempo hayan estado establecidos los patrones disfuncionales. La neuroplasticidad no es solo una característica del cerebro en desarrollo. Es una capacidad fundamental que puede ser activada conscientemente en cualquier momento cuando se proporcionan las condiciones apropiadas. Tercero, ilustra que la velocidad de transformación neurológica
puede ser dramáticamente acelerada cuando se utilizan técnicas que trabajan específicamente con los mecanismos naturales de cambio cerebral, en lugar de simplemente tratar de suprimir síntomas a través de intervenciones farmacológicas. Cuarto, demuestra la importancia crucial de la práctica consistente y específica. Los cambios que esta mujer experimentó no fueron el resultado de insights intelectuales o comprensiones teóricas, sino de la aplicación diaria y disciplinada de técnicas neuroplásticas específicas durante un periodo de tiempo suficiente para que nuevos circuitos neurales pudieran establecerse. Quinto, revela cómo la transformación neurológica genuina necesariamente involucra no solo cambios en patrones de pensamiento, sino la generación activa de nuevos estados emocionales que proporcionan la energía necesaria para que se formen nuevas conexiones sinápticas. La metodología específica que utilizó puede ser adaptada por cualquier persona que esté enfrentando desafíos similares, aunque siempre con la supervisión apropiada de profesionales de la salud cuando se está tratando con depresión severa. Los principios fundamentales, ensayo mental de estados deseados, interrupción de patrones automáticos y consolidación a través de coherencia sostenida, representan herramientas universales para la transformación neurológica que pueden ser aplicadas a cualquier patrón mental o emocional que una persona desee cambiar. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es solo que ilustra la posibilidad de sanación rápida de la depresión, sino que revela el potencial extraordinario que reside dentro de cada cerebro humano para la transformación consciente. Este caso no describe a una persona con capacidades especiales o circunstancias únicas. Describe a una mujer ordinaria que aplicó principios científicamente validados de neuroplasticidad para crear cambios que la medicina convencional consideraría milagrosos. Su historia es una invitación para cualquier persona que esté luchando con patrones mentales o emocionales limitantes a reconocer que estos patrones no son características permanentes de su identidad, sino configuraciones neurológicas que pueden ser conscientemente alteradas. El cerebro que tienes hoy no es el cerebro que tendrás mañana si eliges trabajar intencionalmente con su capacidad inherente para el cambio. La transformación que experimentó durante esos 30 días no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva relación con su propia capacidad para crear conscientemente su experiencia interna. En los años siguientes, ha aplicado estos mismos principios para crear mejoras en su salud física, sus relaciones, su creatividad y su contribución al mundo, demostrando que la neuroplasticidad dirigida es una habilidad fundamental que puede ser desarrollada y aplicada a cualquier área de la experiencia humana. Su caso permanece como uno de los ejemplos más documentados y verificados de lo que se vuelve posible cuando una persona comprende y aplica consistentemente los principios naturales que gobiernan la transformación del cerebro humano. Es evidencia viviente de que ningún patrón mental o emocional, sin importar cuán establecido parezca, está más allá de la posibilidad de cambio consciente cuando se aplican las técnicas apropiadas con suficiente consistencia y comprensión. Si te encuentras resonando con esta historia, si reconoces aspectos de tu propia experiencia en los desafíos que ella enfrentó, entonces puede ser una invitación a explorar tu propia capacidad para la transformación neurológica consciente. Los principios que aplicó no son secretos esotéricos, son técnicas basadas en ciencia que pueden ser aprendidas y implementadas por cualquier persona dispuesta a comprometerse con el proceso de cambio consciente. La historia de esta mujer es un testimonio del potencial extraordinario que reside dentro de cada ser humano para trascender limitaciones que pueden haber parecido permanentes e inmutables. Es una demostración de que el cerebro humano, cuando se le proporcionan las instrucciones y condiciones correctas, puede reorganizarse para crear experiencias de vida
que van mucho más allá de lo que previamente parecía posible. Su transformación en 30 días no fue un evento único o excepcional. Fue la aplicación exitosa de principios universales de neuroplasticidad que están disponibles para cualquier persona dispuesta a dedicar el tiempo y la energía necesarios para trabajar conscientemente con la capacidad inherente de su cerebro para el cambio. Su historia es una invitación para cada uno de nosotros a explorar las posibilidades extraordinarias que residen dentro de nuestra propia neurobiología cuando elegimos participar activamente en nuestra propia evolución. Si esta historia ha despertado algo dentro de ti, si has sentido una resonancia con las posibilidades que describe, entonces estás siendo invitada a considerar que tu propio cerebro posee estas mismas capacidades extraordinarias para la transformación. Los patrones que pueden estar limitando tu experiencia actualmente no son características fijas de quién eres. Son configuraciones neurológicas que pueden ser conscientemente alteradas a través de la aplicación consistente de principios científicamente validados. Te invito a explorar más profundamente estas posibilidades, a buscar recursos que puedan guiarte en la aplicación de estas técnicas en tu propia vida, y a considerar que la transformación que esta mujer experimentó puede ser solo el comienzo de lo que se vuelve posible cuando más personas comprenden y aplican el poder extraordinario de la neuroplasticidad dirigida. Su historia es una luz que ilumina el camino hacia posibilidades que pueden transformar no solo vidas individuales, sino nuestra comprensión colectiva del potencial humano para la evolución consciente.